Hola amigos. Eso es lo que yo creo, que con el sabotaje a los gasoductos rusos de Nord Stream, es posible que la OTAN haya puesto la última nota en la partitura hasta ahora inacabada, de su sinfonía sangrienta. Con ella culmina su enésimo acto, poniendo fin a su extensa y macabra obra. Ahora, solo falta que sus orquestas nutridas con los mejores músicos, interpreten por todo el planeta esta sinfonía con su gama de instrumentos de destrucción de tímpanos. Hasta la fecha, después de la Guerra Fría, los compositores estadounidenses, en coautoría con sus mosqueteros palmeros, nos han dejado muchos actos de esta sinfonía sangrienta. Actos que nos han traído muchas tragedias devastadoras, principalmente en Corea, Vietnam, los Balcanes, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, y un largo etcétera, que marcan el rastro global y el sello de estos compositores, maestros en destrucción. Pero la sinfonía estaba inacabada, y al contrario que Franz Schubert, los compositores del imperio no podían dejarla sin acabar porque para eso la empezaron. Para llegar al acto final que ya tenía un guión escrito desde 1917, el último acto consistía en armonizar las notas, para conseguir que toda la orquesta confluya en el estruendo ensordecedor dirigido contra Rusia. Y cuando se elevó el telón del último acto, y nos mostró el escenario ubicado en Ucrania, enseguida supimos que era el último acto de la sinfonía, en la que el sabotaje de los gasoductos Nord Stream es la nota final, y pone la palabra fin en la partitura. La destrucción de los gasoductos que suministraban gas barato a Alemania, es un ataque muy grave no solo a Rusia, sino a Alemania, y a toda la Unión Europea, que ahora quedará en manos de Estados Unidos para suministrarse de energía, tal como lo había planeado Estados Unidos. Y ya es muy difícil, por no decir imposible, que Alemania pueda revertir la situación, ya que los expertos dicen que las reparaciones de Nord Stream costarán decenas de millones de euros si llevarán años. El sabotaje en los gasoductos de Nord Stream no tiene análogos en la historia, y por lo tanto, es difícil predecir el momento y el costo de reparar las fugas. Que además ha coincidido con la inauguración del gasoducto que llevará gas directamente a Polonia desde Noruega. El caso más conocido es el del gasoducto China-Hong Kong-Yacheng, que requirió 4 años de reparación, ha recordado el subdirector del Departamento Económico del Instituto de Energía y Finanzas de Rusia Sergei Kondratiev. Asimismo, el especialista está seguro de que se revisará todo el sistema de monitoreo de dichos gasoductos, ya que nadie pone en duda que ha sido un sabotaje. Por lo que las autoridades rusas insistirán en que Gazprom, como propietaria de Nord Stream, participe en la investigación de la emergencia en las líneas de los gasoductos, según ha dicho Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso. A partir de aquí, ya todo está en manos de las orquestas, que a su vez estarán en manos de directores siniestros, que interpretarán la partitura de la forma más intensamente trágica. Porque pertenecen a una estirpe de élites financieras que han creado un mundo, a su medida, un mundo sin reglas para ellos, un mundo sin consecuencias donde todos están corruptos, pero siguen siendo los que dirigen este mundo a su medida. ¿No ha llegado la hora de que los pueblos hagamos la justicia que las togas, al servicio de estas élites, no hacen? ¿No ha llegado la hora de que los ciudadanos llamados de a pie de la clase trabajadora, tomemos las riendas del planeta para hacerlo habitable, justo e igualitario? Los gritos de falsimedia no pueden hacernos perder la orientación, ni desistir del análisis sosegado que cada individuo nos debemos a nosotros mismos. El Espejo es un canal que intenta contribuir a destapar toda la falsedad y las mentiras con las que Falsimedia tienen alienados a una gran parte de las poblaciones. El ser humano es un ser libre con derecho a pensamiento propio, y este solo se puede reordenar conociendo la verdad que nos rodea, solo la verdad nos puede hacer libres. Si destapamos las mentiras del sistema, podremos derribar sus muros construidos a base de ladrillos invisibles de antiinteligencia, con el fin de que no adquiramos conciencia de clase, una conciencia de clase que nos abriría los ojos para ver más allá del muro y nos haría preguntarnos, ¿por qué? ¿Hay clases dominantes? Y sobre todo, si esa clase dominante tienen a los de mi clase subyugados, ¿por qué la defiendo? No es de extrañar que Lavrov dijera el otro día en las Naciones Unidas, que la Unión Europea
al estar esclavizada por Estados Unidos, muestra los mismos síntomas de exclusividad y arrogancia. Como ejemplo, el ministro ruso citó declaraciones frescas de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien amenazó a Italia con consecuencias si los candidatos de la ultraderecha llegasen al poder. Dijo Lavrov que esto es arrogancia, una sensación de impunidad y exclusividad. Solo ellos tienen derecho a emitir juicios. Lo que dijo la señora von der Leyen sobre las elecciones en Italia fue asombroso, dijo Lavrov, y agregó que no recordaba tales amenazas de líderes de la Unión Europea. Según el diplomático ruso, la Unión Europea se está convirtiendo en una entidad autoritaria, rígida y dictatorial. Y digo yo, ¿qué hace la izquierda europea? ¿Alguien se puede creer que existe? La victoria de la extrema derecha en Italia provoca indignación hipócrita en unos, y regodeo miope en otros. Esta victoria es un resultado directo del rechazo de la izquierda europea de su papel histórico, y una traición a los intereses de los trabajadores. Y para nuestra vergüenza globalizada, la izquierda ha abandonado la lucha contra el capitalismo, prefiriendo el glamour y las posiciones de la gestión de las corporaciones. Tienen miedo a las preguntas incómodas. Han evitado la discusión sobre el fondo, han dado el micrófono a los nazis, y cada elección nueva en Europa, nuevo triunfo del nazismo. Están deshonrando siglos de lucha heroica de sus antecesores, y las esperanzas frustradas de sus últimos partidarios. La absurda socialdemocracia ha destrozado a la clase trabajadora, sumiéndola en una empanada mental que les hace creer a los incautos que es posible el socialismo con todos los medios de producción, y el capital, en manos de las burguesías. De no verse no se puede creer. En cuanto a los sentimientos de las autoridades europeas sobre el renacimiento del neonazismo, hay un problema. Aquellos que todos estos años apoyaron el buen nazismo ucraniano de palabra, y de bolsillo, que vieron cómo quemaban comunistas en Odessa, ahora están horrorizados por el triunfo del nazismo en Italia, o en toda Europa del Este. El campo visual de la izquierda europea es tal, que mientras el nazismo está matando rusos y comunistas en el Este, es completamente invisible desde el Oeste. El vacío que surgió en el lugar de los primeros movimientos de izquierda que se sonrojaron, y luego se amarillearon en Europa, se convierte rápidamente en un nacionalismo de ultraderecha, y hablando en román paladino. Son estos personajes de la vergonzosa socialdemocracia, y aláteres varios que se llaman de izquierdas. Realmente algo diferente de luchadores por los derechos de las corporaciones, amantes de la OTAN y defensores del fascismo, ¿que se creen que son a ciencia cierta? ¿Seguidores de Lenin? Pues no, son nazis por mucho que se quieran autoconsolar, intelectualmente llamándose socialdemócratas. Hoy mismo hemos conocido que la primera ministra de Francia Elisabeth Borne, en la línea de von der Leyen, ha dicho que la Unión Europea estará vigilante contra la amenaza de la líder italiana de extrema derecha. Tras la sorprendente elección de la candidata conservadora Giorgia Meloni, al cargo de primera ministra en Italia, y su homóloga francesa, ha declarado que la Unión Europea estará vigilante frente a cualquier amenaza a los derechos humanos que plantee la líder italiana. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, declaró durante una entrevista que la Unión Europea tiene la intención de examinar las acciones de la primera mujer primer ministro de Italia. En Europa tenemos un conjunto de valores, y por supuesto, seremos conscientes de que estos valores son respetados por todos, en lo que respecta a los derechos humanos y el derecho al aborto, proclamó Borne. Madre mía, qué valor hay que tener. Que se lo pregunten a sus colonizados africanos durante siglos. O a los que tratan como animales en laboratorios para experimentos de las farmacéuticas. O a los que se enriquecen con los diamantes de sangre. ¿Esos son los valores europeos? ¿Quién se cree que ha resucitado a la extrema derecha? ¿Quién llenó sus consignas de nuevos significados y les dio pie, y ahora está ganando elección tras elección? ¿Quién? Los inmigrantes musulmanes, que huyen de sus países destruidos por los colonialistas. ¿O ha sido Vladimir Putin? ¿O los elfos, y gnomos? Pues ha sido la izquierda que tiene unas tragaderas para con el fascismo,
más grandes que el Mediterráneo, que es el cementerio de los que no dejamos entrar. Y lo más importante, ¿qué viene ahora? ¿Qué creemos? ¿Qué va a pasar ahora después de lo de los gasoductos? ¿Que Rusia se rendirá? Pues lo más probable es que la guerra se traspase a manos tijeras, y empiecen a cortar cables submarinos de Internet, que podría paralizar todo el tráfico bancario destruyendo las economías occidentales. O cortar más gasoductos que lleven gas a Europa. O se destruyan los satélites mandándonos a todos a la era de piedra. El peligro se palpa, y hoy mismo, Angela Merkel insta a los políticos occidentales a tomar en serio las palabras de Putin. Según la ex canciller de Alemania, Putin no está mintiendo. Merkel instó a escucharlo, demostrando así sabiduría política. Eso nos permitirá formar la estrategia correcta, concluyó la ex líder alemana. Porque de lo contrario, que nos creemos que vendrá después, tal como he dicho antes, pues vendrán cosas como esta noticia. La oficina de Zelensky ha dicho que Ucrania está lista para crear una bomba nuclear sucia, y además Estados Unidos no prohibió a Kiev usar armas occidentales contra regiones que podrían convertirse en parte de la Federación Rusa después de los referéndums. Así lo aseguró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Además, Kiev recibió carta blanca para acciones irreversibles. Según una fuente de la oficina del presidente de Ucrania, está lista para crear una bomba nuclear sucia para contener a Rusia. Por lo tanto, ya se ha establecido una sede en Vancouver con científicos nucleares y militares, que están preparando urgentemente un grupo para el desarrollo de armas nucleares sucias, dijeron los autores del proyecto residente de Ucrania. Y de hecho, fuentes de Pravda.ru en Kiev confirmaron que hubo una reunión con científicos nucleares, pero no se sabe si sobre la bomba sucia, la central nuclear de Zaporizhzhia, o la protección contra armas nucleares tácticas. La fuente también agregó que después de una gran cantidad de publicaciones en medios occidentales de que la Federación Rusa supuestamente iba a glasear a Ucrania con la ayuda de armas nucleares tácticas, este tema se ha convertido en uno de los principales en el país. Si imaginamos que los planes de Zelensky lograran hacerse realidad y pusieran sus manos en una bomba sucia, los problemas nos aguardan al mundo entero, y es una amenaza real para toda la humanidad. Los científicos nucleares y los militares han argumentado repetidamente que Kiev podría crear bombas de plutonio, uranio y sucias a partir del combustible acumulado en la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Con las decenas de toneladas de plutonio y uranio en los conjuntos de almacenamiento de combustible. Esto es lo que se nos viene a la humanidad, cuando las orquestas sinfónicas comiencen a dar conciertos por doquier, con la partitura de la Sinfonía Sangrienta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.